Ok, buenas tardes, mis queridos hermanos. Estamos aquí como todos los miércoles con las enseñanzas bíblicas que están siendo de mucha bendición. Primeramente fue para mi vida esta porción de la palabra y creo que va a ser de bendición también para ustedes. Los Corintios, la iglesia de los Corintios, tenía muchas dificultades en la iglesia. O sea, dificultades de matrimonios, de fornicación en la iglesia. Y los líderes ya, entonces le mandaron una carta a Pablo con varias cartas para hacerle muchas preguntas a él. Entonces Pablo en esta carta, en 1 Corintios 7, le contesta a los corintios. Y Pablo establece un principio importante en el matrimonio. Cada quien debe cumplir con su deber conyugal y ninguno debe negarse al otro. La satisfacción sexual en el matrimonio no es exclusiva solo del hombre o de la mujer, es de ambos. Y vamos a leer 1 Corintios 7, vamos a empezar por el 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. El capítulo comienza donde el apóstol Pablo trata de preguntas específicas hechas a él en una carta por los cristianos corintios. Y empezamos con el principio que dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Acá se usa el término tocar. Es usado en el sentido de tener relaciones sexuales. Los corintios cristianos querían que Pablo estuviera de acuerdo con lo que estaba pasando. Y dice el C, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. A la luz del peligro de la inmoralidad sexual que había en la iglesia de los corintios, siempre presente en la cultura corintia y, ¿por qué no?, en la nuestra. Es bueno para el esposo y la esposa que tengan el uno al otro en un sentido sexual. Aquí Pablo resalta que entre esposos debe de haber relaciones sexuales. Pablo no está diciendo que el sexo es la única razón para el matrimonio. Él está respondiendo a preguntas específicas acerca del matrimonio. No quiere dar una teología sobre el matrimonio. Para eso deberíamos leer en Efesios 5, del 21 al 33. Vamos a leerlo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Seguimos. Dice que cuando dice el hombre no toque mujer dentro del matrimonio, su esposo debe cumplir con la mujer el deber conyugal. No debe retener afectos a su esposa y no debe retener afectos hacia su esposo. Pablo enfatiza lo que la mujer necesita, no solo relaciones sexuales, sino el deber conyugal significa que las relaciones sexuales
tiene que ser con afectos, con verdadero afecto. No es solamente la relación sexual, sino cómo llegar a la relación sexual. Con afectos, con cariño, con palabras dulces, no con palabras ásperas. Eso no es de edificación para un matrimonio. Entonces también le dice que cuando las parejas son incapaces por razones físicas, ellos pueden tener una relación sexual, pueden tener una relación afectiva y así cumplir el propósito de Dios para estos mandamientos. Ahora dice, el marido cumpla con la mujer. Recuerden que en el corazón de Dios el sexo está en un nivel muy alto. No solo el privilegio del esposo y la obligación de la esposa. Ahora pasemos al versículo número 4, que dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni el marido, ni tampoco lo tiene el marido, potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice el 5, dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, mutuo consentimiento, dice, para ocuparos sosegadamente de la oración. Volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Dice que el cuerpo no le pertenece a la mujer, ni el cuerpo del hombre, ni el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre, sino le pertenece a él. Dice, esto no quiere decir tampoco que el hombre tenga que abusar o forzar a su mujer para tener sexo, para llegar a forzar a su mujer. Pablo dice que hay una obligación imperativa de dar a nuestras parejas afecto físico. ¿Y qué respecta el aspecto físico? No quiere decir relación sexual. Aspecto físico es poder tener una relación con tu esposa de amor, de pasión, una relación de afecto con un corazón humilde. Poder llegar a poder tener una relación sexual como Dios lo había establecido. Y dice, no os neguéis el uno al otro. Acá dice que no nos neguemos, tanto el hombre como la mujer, a tener relaciones. En muchas oportunidades, Pablo enfatiza que no nieguen afecto a la otra, a su pareja, porque realmente eso sería abrir una puerta a Satanás. En muchas oportunidades decimos que o le echamos la culpa a Satanás de las cosas que hacemos nosotros, de las cosas, de las puertas que abrimos nosotros para dar lugar a que tu pareja, tanto hombre como mujer, esté pensando en otra persona. Dice, negar es defraudar. Al negar afecto físico y intimidad sexual, lo estamos defraudando. Estamos defraudando a nuestra esposa o a nuestro esposo. Dice, cualquier privación puede dar lugar a buscar afuera satisfacción. Y ahí es cuando se destruye el matrimonio. Ahí es que cuando la otra pareja, tu esposo o tu esposa, busca en otro lugar lo que no puede conseguir en su casa, por X razones. Dice que Dios pone en claro
que no hay nada malo y todo es bueno acerca del sexo en el matrimonio. Satanás en este aspecto es muy estratega cuando se trata del sexo. Él va a hacer todo lo posible para alentar el sexo fuera del matrimonio, porque eso es lo que está buscando. Está buscando la desunión en las familias, la desunión en los matrimonios. Por eso debemos de ser fuertes, debemos de trabajar mucho en ese aspecto, en cada matrimonio, para que no nos pase como lo está pasando, como lo pasaba la iglesia de los Corintios. En la iglesia de los Corintios había muchas fornicaciones. El otro día el hermano, el líder Gabriel, estaba dando unos capítulos anteriores que yo quiero leérselos. Está muy cerca ahí en el capítulo 5. Él hablaba y leemos la palabra del Señor. Dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Qué tremendo. ¿En qué situación estaban en la iglesia de los Corintios? ¿En qué situación de fornicación, de estar con la mujer del otro, de no prestar atención a tu esposa, de no prestar atención a tu esposo? Y dice, bueno, desearía, dice, las parejas son incapaces por razones físicas. Ahora, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo. Pablo enfatiza que no se nieguen afecto, dice, el uno con el otro. Y eso podría abrir una puerta al enemigo, una tentación. Y muchos dirán, pero hermano, ¿cómo somos personas cristianas? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no te puede pasar a ti si tú estás descuidando tu matrimonio? Seamos sabios y pidámosles a Dios sabiduría, porque son tiempos difíciles, tiempos muy difíciles. Dice, vamos a leer ahora el versículo 10. El versículo 10 dice, 7:10, ya lo tenemos aquí, mira. Dice, pero a los que están unidos en matrimonio, dice, mando, no yo, enfatiza Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. Dice, y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Aquí está hablando donde ambos son cristianos, que la mujer no se separe de su marido. Los corintios, en la carta que le habían enviado a Pablo, se cuestionaban si era más espiritual estar soltero y si deberían romper matrimonios existentes. Pablo responde a su pregunta directo del corazón de Dios: absolutamente no. Y si se separa, dice, si alguna fuera a separarse de su pareja, que se queden sin casar, enfatiza Pablo, o reconcíliense con su esposo o esposa. Aquí dice que en el versículo 12, un poco más abajo, dice, y a los demás yo digo, no el Señor, acá es al revés. Y si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone.
Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino de paz, a paz nos llamó el Señor. Ahora Pablo cambia el enfoque. Dice, le está hablando a las parejas de cristianos y les habla del casado o casada con no creyentes. Dice, digo yo, porque lo dice no el Señor, era algo que él pensaba. ¿Qué hay de los cristianos corintios casados con no creyentes? Dice, pensaban que Dios no iba a ser glorificado si estaban casados con un no creyente. Decían que por amor a la espiritualidad deberían divorciarse. Ahí dice Pablo, no la abandone. No hay razón, dice Pablo, para terminar un matrimonio así. Dios puede ser glorificado si el creyente trae a los pies de Cristo al no creyente. Gloria a Dios. Dice, es al revés, si el no creyente se quiere separar, lo puede hacer. Dice, ahora vamos a leer el versículo 17. Dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordenó en todas las iglesias. El 18. No, el 17. Y esto ordenó en todas las iglesias. Y como Dios llamó a cada uno, esto haga. No importa cuál sea tu estado en este momento, en este tiempo, que seas casado, soltero, o divorciado, o viudo, Dios puede obrar en tu vida. No pienses que tienes que caminar para el Señor cuando cambie tu estado actual. Camina para el Señor. En el lugar que estés, sigue para adelante. No nos quedemos quietos, sigamos para adelante. Dios es un Dios de amor y en Él creemos. Amén. Dice el versículo 25 al 28. Más adelante leemos 25 al 28. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, dice, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Dice que el matrimonio no está mal ante los ojos de Dios y la soltería. Tiene sus ventajas, dice el apóstol. Porque decía que los solteros tienen mayor entrega. El pensamiento de Pablo tiene mayor entrega al Señor, para trabajar para el Señor. Dice, en cuanto a las vírgenes, ahora Pablo tratará con los solteros, dice. No tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, decía Pablo. Él no podrá dar mandamientos, pero dará principios y consejos inspirados en él. Ahora viene el hombre en quedarse como está. Ahora les habla a los que no están casados. Les recomienda en quedarse como están. O permanecer solteros o permanecer casados. Dice, a causa de la necesidad que apremia. Dice, a causa de la necesidad que apremia. Dice, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte.
¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, dice, y yo os la quisiera evitar. Dice que a causa de la necesidad que apremia. Dice que la ventaja de estar casados en tiempo de crisis te necesita más que nunca. Dice, no abandones a tu esposa e hijos ahora. Dice, Pablo aquí repite el mismo principio del versículo anterior. Dios puede usarte en el lugar que estés en este momento. Pablo explicaba que las mejores ventajas están en la soltería, aunque sabe que cada uno tiene su propio don de Dios, don de soltería y don de casarte. Vamos al versículo 32 al 35. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay mismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a vuestro marido. Dice que acá Pablo enfatiza que el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor porque en su pensamiento tiene más libertad para poder trabajar para el Señor. En cambio la esposa y el esposo no, porque tienen que encargarse de las cosas de su esposo y las cosas de su esposa. Dice que él comparte de su propio corazón y de su propia experiencia. Y en el capítulo 39 al 40 dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras el marido vive. Pero si su marido muriera, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Dice que la viuda tiene derecho a casarse con tal que sea en el Señor, pero recomienda quedarse soltera para así servir mejor al Señor, si tiene el don de soltería. Si no tiene abstinencia, dice que se case. Qué cosa, qué tremendo. Mira lo que Pablo le decía a los corintios. Había muchas dificultades entre medio de los matrimonios de Corintios. No había una disciplina con respecto a los matrimonios. Ellos tenían mucha libertad. Se había apoderado algo malo dentro de la iglesia, que unos salían con uno o con otros y no tenían esa responsabilidad hacia su mujer. Pero déjame decirte hoy, amada y amado, esposo, esposa, que tengamos la sabiduría del Padre y podamos en estos tiempos que Dios nos dé la sabiduría para poder llevar a la familia adelante, para poder cumplir con nuestras esposas o con nuestros esposos. No demos tentación a Satanás. Tengamos una relación sexual con nuestras esposas y con nuestros esposos como Dios había establecido. Hablaba en estos capítulos de que
La esposa o tanto el esposo también necesitamos afecto físico. Y sí, se necesita afecto físico. Se necesita estar bien con tu esposa, estar bien con tu esposo. Para poder tener una buena vida, una buena relación con tu esposa, con tu esposo, debe de haber afecto físico. Y afecto físico abarca muchas cosas. El hecho de poder estar en paz con tu esposa, el hecho de ir caminando por la calle tomados de la mano, el hecho de tener un corazón humilde. Y si algo ha pasado dentro de tu matrimonio, que pueda existir el perdón, que puedas tú, esposo o esposa, tener el derecho de perdonar y tener un corazón perdonador también. Seguramente muchas dificultades hay en las iglesias de hoy, como había en las iglesias de Corintios. Gracias a Dios, Dios está con nosotros y en Él podemos creer. Y Dios nos va a ayudar y Dios nos va a sacar de esto adelante a cada matrimonio, a cada familia. Que por tu boca, amado esposo, amada esposa, pueda salir palabras dulces, palabras que edifiquen. No digas palabras ásperas que pueden ofender y puedan romper una relación. Y ser fiel, por sobre todas las cosas. Fiel a tu esposa, fiel a... Que habrá dificultades, seguramente. Pero con el amor de Cristo, todo lo podemos. Cristo todo lo puede. Es el Dios de lo imposible. Y cuando nosotros ponemos nuestro matrimonio, nuestra familia a los pies de Cristo, y yo te hago esta pregunta, ¿dónde está cimentada hoy por hoy tu matrimonio? ¿Dónde está cimentado? ¿Dónde está parado tu matrimonio? Ponlo a los pies de Cristo. Ponlo en la roca fuerte que es Cristo. Y con Él todo se puede. Amén. Y ahora vamos a pasar al capítulo 8. Dice el capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo ya había tratado las preguntas sobre el matrimonio y ahora les habla del amor y del conocimiento. Dice, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pablo comienza recordando el peligro de conocer las cosas del reino, pero no tener amor. Eso vuelve a la persona arrogante y orgullosa. El conocimiento de Dios no se muestra en que una persona predique muy lindo o todo lo que sabe de la Biblia. El conocimiento de Dios se muestra cuando amas a tu hermano. Y ahí, donde amas a Dios y a tu prójimo, ahí recién eres conocido por Dios. Ahí Dios te va a ver con amor, con misericordia. Veamos el 4, el 5 y el 6. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, nada es en este mundo, y que no hay más que un Dios. Aquí Pablo le pregunta un poquito, a ver, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo les contesta a las preguntas que si ellos podían comer carne de animales sacrificados y les recuerda que un ídolo no es nada, que solo hay un Dios verdadero.
Y ese es el Dios que tenemos, nuestro Padre, que envió a su Hijo Jesucristo. Los ídolos son hechos de manos de hombres. Yo quiero que vayamos, quiero leerles una palabra, a ver si me cae todo, que está en el Salmo. Está en el Salmo, no, que lo busqué por acá, creo que sí, Salmo 115. Quiero leérselos. Iba a decir que lo leyeran ustedes en sus casas, pero yo quiero leérselos aquí. Dice el 115, del 4 al 8. Dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que hacen, y cualquiera que confía en ellos. Wow, tremendo. Claramente dice la Biblia que ni porque comamos o no comamos seremos más aceptos ante Dios. Pero recuerdan los nuevos en la iglesia de los Corintios, se habían estado acostumbrados a esas prácticas con los ídolos y desconocían que los ídolos no son nada. Es tremendo. Muchas personas todavía creen en vírgenes, en la Virgen de la Candelaria, en la Virgen del Carmen, no sé. Pero verdaderamente la salvación está en Jesucristo. Jesucristo es el que nos ama. Jesucristo es el que nos sacó. Cada uno de nosotros sabe de dónde lo ha sacado, del pozo que lo ha sacado, de los vicios que Dios te ha sacado y te ha traído a una nueva vida. Dice 1 Corintios 8, del 9 al 10. Ya vamos otra vez a encaminar. Pero mirad que esta libertad vuestra, dice, no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no se estimulada a comer de los sacrificados a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Porque Cristo murió. Dice, ser tropezadero o ser de tropiezo significa mucho más que molestar a otro o ofenderlo por ignorancia. Es una ofensa deliberada que hiere y debilita la conciencia del otro y arruina su relación con Dios. Por sobre todas las cosas, cuando un cristiano está empezando en los caminos del Señor y nosotros como líderes debemos de dar el ejemplo, de no hacer cosas que pueden hacer tropezar al débil. Dice, pecar con el hermano es pecar contra Cristo. Dice, debemos actuar con amor con los demás para fortalecerlos. Dice que la libertad cristiana siempre debe ejercer en amor, con el objetivo de fortalecer a los demás. Ayudemos a los más débiles. Ayudemos a esas personas que todavía no están afianzadas a los pies de Cristo. Seamos humildes, lo que prediquemos sea con amor. Lo que prediquemos arriba de una plataforma, que cuando bajemos de esa plataforma
los que están débiles, los que están comenzando, vean en ti el verdadero amor de Cristo. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Damos gracias a Dios y que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos ayude en formar parejas fuertes en el Señor. Que no nos pase como la iglesia de los Corintios, que estaban muy preocupados. Que cada esposa o cada esposo pueda perdonar cosas que quizás hayan pasado en su matrimonio, en su familia. Recordemos, cuando nosotros estamos bien, cuando el esposo o la esposa están bien, la familia está bien, los hijos están bien. Cuando de tu boca salen palabras de aliento, palabras de sabiduría, tus hijos van a hablar palabras de sabiduría. No dejes de orar por cada uno de tus hijos. No dejes de orar por tu familia, para que Cristo sea el centro de las familias. Y no seamos en este tiempo recordando las cosas del mundo. Todas las santerías que hay por ahí, todos los santos que hay por ahí, no te llevan a nada. En este tiempo, yo no sé cómo estás en este tiempo, cómo está tu familia, cómo está tu esposo, tu esposa, tu matrimonio. Pero déjame decirte algo. Pon tu familia a los pies de Cristo. Que Cristo sea el centro de tu familia, el centro de tu matrimonio. Que puedan estar y orar juntos para que afianzar ese matrimonio. Y si el matrimonio está bien, la familia está bien. Hagamos de una iglesia fuerte. Que Dios esté en este tiempo con cada uno de nosotros. Y hoy las personas que nos están escuchando, si no conoces a Cristo, si no has sabido del Señor, si estás en dificultades, si tu matrimonio no va bien, entrega tu vida a Jesús. Entrega tu vida a Jesús y tu vida va a cambiar. En el poderoso nombre de Jesús. Le damos gracias por este tiempo, gracias por habernos escuchado, por haber escuchado este mensaje, que haya sido de bendición, así como fue para mí, que haya sido de bendición también para ustedes. Le pido en este tiempo que compartan la enseñanza, que se suscriban al canal de YouTube y que le den ahí a la campanita. Dios me lo bendiga. Amén.